17 años y un mes después de su primera victoria, Lewis Hamilton sigue ganando carreras en la Fórmula 1. Bienvenidos al capítulo 15 de Escudería MX. Sean bienvenidos a Escudería MX, el podcast en el que hablamos de lo más hot y lo más actual de la Fórmula 1. Yo soy Omar Ortega y esto es el capítulo 15 de este podcast. Mitad de temporada, ya casi en el parón de verano, pero mitad de temporada. Ya se corrieron 12 de las 24 carreras. ¿Y qué forma de correr esta carrera número 12 en Silverstone, en el templo del automovilismo mundial, de la Fórmula 1, en donde se corrió el primer Gran Premio de Fórmula 1, que con una victoria del 7 veces campeón, de la leyenda Lewis Hamilton, que además sigue rompiendo récords, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Además vamos a hablar de cómo le fue a Sergio Pérez, que muy mal, todo mal otra vez. Sergio Pérez sigue sin salir de la mala racha, pero tenemos buenas noticias también, porque Noel León consiguió un podio muy interesante en el sprint de la Fórmula 3, que también vamos a discutir en la sección de jóvenes pilotos. Pero antes de pasar a la información, te quiero recordar que vayas a nuestras redes sociales, Escudería MX en Facebook, Escudería F1MX en Instagram, en TikTok también Escudería F1MX, y además de que vayas a Spotify, si nos estás escuchando y viendo en YouTube, pues bueno, también estamos en Spotify para quienes solo nos quieren escuchar. Además de que en Spotify se viene un nuevo programa llamado Buenos Días Fórmula 1 que se estrena esta semana del 8 de julio. Así que pendientes porque vamos a tener nuevo programa, un diario matutino de información. Todo con la intención de seguir generando contenido y de seguir haciendo cosas para ti que nos escribes, que nos comentas, que nos miras, que nos dejas tus reacciones y tus likes. Para ti que incluso nos has dejado a lo mejor ya un poco de hate. No teníamos hate antes, pero ahorita ya estamos creciendo y ya empezó también el hate. Gracias por todos los comentarios, los buenos, los malos, los más o menos, la crítica constructiva, la no constructiva. Toda la agradecemos porque al final, en serio, todo nos ayuda a crecer. Y por ustedes hacemos estos programas y estos contenidos en los que estamos tratando siempre de informar, de hablar y de discutir todo lo de la Fórmula 1. Así que en lo personal y de todos los que hacemos Escudería MX, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pasó en Silverstone? Lewis Hamilton se lleva su victoria 104 como piloto de Fórmula 1 y la 9ª en su historial en Silverstone, en su casa, y con esto rompe un récord más. Por si fuera poco, 16 temporadas ya como piloto de Fórmula 1 ganando carreras, 16 temporadas en las que ha ganado al menos una carrera, y tenía 2 años, casi 2 años y medio sin ganar, una sequía de 945 días. Su última victoria databa del Gran Premio de Arabia de 2021, en aquella temporada en la que, recordamos, 2021 peleó Hamilton el campeonato hasta las últimas vueltas del Gran Premio de Abu Dhabi contra Max Verstappen, y desde entonces, desde Arabia 2021, desde aquel año en el que estuvo cerca de ganar su 8º título, pues no estaba ahí peleando por triunfos, y hoy lo volvió a hacer. Y lo dijo Toto Wolff, al inicio del año: vamos a ganar una carrera con Lewis este año, y ahí está el británico alcanzando las 104 victorias en su trayectoria, su 9ª en Silverstone. Y de esta forma ahora es el piloto con el mayor número de victorias en un solo circuito en la historia de la Fórmula 1. Tenía 8 en Silverstone y estaba empatado, ese récord lo ostentaba él. Estaba empatado con Michael Schumacher, que también tenía 8, pero en Francia, en Magny-Cours. Y él mismo tenía este récord de 8 victorias en el Hungaroring. Así que este récord, que ya de por sí él ostentaba, pues lo rompe. Y además, con esta victoria, Hamilton es el piloto, y ojo a este dato, con el intervalo de tiempo más largo entre su primera victoria y la última hasta ahora. Tenía 17 años y un mes desde que ganó por primera vez en el Gran Premio de Canadá en 2007, y hasta ahora van 17 años, hasta esta de Silverstone, 17 años, un mes, el intervalo de tiempo más largo para un piloto en la historia entre su primera victoria y su última, hasta la fecha, porque yo creo que se vienen más. No sé si este año con Mercedes, pero estoy seguro y creo que coincidiremos varios en que Hamilton va a ganar más carreras cuando esté con Ferrari, al menos una, quiero pensar. Entonces, este intervalo de tiempo
va a crecer y nos habla de verdad de una hegemonía, de una jerarquía impresionante. 17 años después de tu primera carrera sigues ahí, ya no dominante, obviamente ya no dominante como en la época de oro de Mercedes, pero sigue ahí Lewis Hamilton peleando podios, peleando victorias. Y ojo con Mercedes, ojo con Mercedes, que esto ya no es casualidad. Ganaron Austria la semana anterior con Russell, ganan Silverstone, pero además tienen ya una racha de resultados interesantes que muestran una mejoría importante. Pole position para Russell en Canadá, empatado con Max Verstappen en tiempos exactos. Luego, podio para Russell también ahí en Canadá con el tercer lugar. Luego, podio para Hamilton la siguiente semana en España con otro tercer lugar. Luego, victoria en Austria y ahora victoria en Silverstone para Lewis Hamilton. Entonces, esto ya no es casualidad y Mercedes, pues ahí está poco a poco también metiéndose a la pelea. Tenemos ya ahora sí un campeonato de 3 equipos peleando en la parte de arriba. Impresionante y muy emocionante ver a los Red Bull, ver a los McLaren, bueno, a Max Verstappen porque a Checo no lo vimos, ver a Verstappen, ver a los McLaren y ver a los Mercedes ahora. Y un poquito de los Ferrari por ahí, sin duda muy emocionante. Y un ejemplo de esto fue el Gran Premio de Silverstone. ¿Qué pasó en Silverstone? Un carrerón, vaya carrera tan emocionante que tuvimos. 5 líderes, 5 líderes. No solamente lideró Hamilton, que al final fue quien se lleva la victoria, lideró Norris, lideró Piastri en algún momento, lideró Russell, que fue el poleman y que además tuvo una arrancada interesantísima, y lideró en algún momento Max Verstappen. Una pelea de verdad que estaba para cualquiera. Vamos a repasar el resultado porque primero vamos a ver cómo quedó la carrera. Lewis Hamilton, lo decíamos, se lleva la primera posición y detrás de él, pues Max Verstappen, que queda detrás por apenas 1 segundo y 465 milésimas. Y después Lando Norris, que bueno, pues incluso pudo ser el ganador y después pierde en una aguerrida batalla contra Max el segundo lugar y se queda en el tercer puesto. El cuarto sitio para Oscar Piastri, el otro McLaren, seguido de Carlos Sainz de Ferrari y seguido en sexto por Nico Hülkenberg. Ojo, segundo, sexto lugar consecutivo para Nico, así que interesante también. Y ya después, en el resto de los resultados, Lance Stroll en el séptimo lugar, Fernando Alonso en el octavo, Alex Albon en el noveno y Yuki Tsunoda completando el top 10. ¿Cómo estuvo la carrera? Realmente, como decíamos, muy emocionante, y yo creo que hay 2 momentos clave en la victoria de Lewis Hamilton. Y el primero es el momento en el que empieza a aparecer la lluvia. La lluvia fue el factor determinante y Lewis Hamilton creo que toma una gran decisión que fue clave para ganar la carrera, porque su carrera pudo haber sido arruinada por una petición del equipo, de entrar a poner neumáticos intermedios cuando el piso estaba todavía seco, y Hamilton se niega. Esa decisión de Hamilton, si hubiera entrado a poner los neumáticos intermedios, nada de lo que estamos hablando ahorita o de lo que ya hablamos y los récords y lo que quieras, nada de eso existiría, nada de eso sería posible, porque se empieza a presentar la lluvia, empieza a caer un poco de agua, el circuito estaba todavía muy seco, había solamente un sector del circuito que sí tenía un poco de humedad, y le llaman a Lewis Hamilton desde boxes para cambiar a neumáticos intermedios. Lewis Hamilton en el radio, lo primero que dice es no. ¿Por qué? Si el circuito está seco. Ojo, que pasó lo mismo con Checo, pero lo vamos a decir después, lo vamos a desglosar después. Pero llaman a Charles Leclerc, es el primero que llaman, y después llaman a Checo y a Lewis Hamilton. Entra Leclerc y Leclerc prácticamente fungió ahí como el conejillo de Indias y realmente le arruinan a Leclerc la carrera porque estaba en la séptima posición en la zona de puntos, entra por los intermedios y el circuito estaba tan seco que prácticamente entró a poner los intermedios para convertirlos en lisos otra vez, para acabárselos, porque realmente no había humedad por la cual pasar. Le llaman a Lewis Hamilton para poner los intermedios y él se niega. Y ahí muestra, ese es el primer momento en el que muestra una jerarquía
brutal, porque es un mensaje de, ok, ustedes en el staff tienen los datos y tienen el pronóstico, el tiempo, y pueden tener cierta precisión y ciertos datos sobre en qué momento y con qué intensidad va a llegar la lluvia, pero el que está con el volante en las manos y el que está viendo el circuito y el que está sintiendo el comportamiento del circuito y del neumático en el circuito, soy yo, el piloto. Le llaman a boxes y él se niega, simplemente no entra a los pits. Ese momento es crucial, porque de haber entrado, y lo decíamos, pues hubiera perdido prácticamente todo lo que cosechó después. Y después viene otro momento clave. Porque así como fue crucial el instante en el que se empieza a presentar la lluvia, también es crucial el momento en el que la lluvia desaparece, en el que la lluvia se termina y en el que entonces viene el momento de cambiar del intermedio ahora al neumático de piso seco, al neumático liso. Ahí viene un momento crucial y es donde Lando Norris pierde la carrera. Lando, a la hora de entrar al pit, se pasa por tantito el cajón, del cajón en el que se tiene que estacionar. Pierde unos 2 segunditos y ese gap es el que le da a Lewis Hamilton la posibilidad de salir antes que Lando Norris y de ganarle la carrera. Lando ahí pierde todo, porque no solamente pierde el liderato que tenía, sino que además pierde después contra Max, y ese momento fue súper intenso. Max Verstappen venía endiablado detrás de los pilotos británicos con un neumático duro al que le podía sacar todo el provecho que quería, al que podía exprimir, porque además era el neumático más duro de toda la gama de Pirelli. Podía exprimir el neumático y correr con la agresividad que quisiera. Lando y Hamilton venían con soft adelante. Lando es víctima, desde luego, de estos embates, de esta gran conducción agresiva y endiablada de Max Verstappen. Pero Lewis Hamilton ahí, con manos de oro, mostrando la jerarquía y mostrando de verdad la grandeza que tiene como piloto en una conducción majestuosa al final de la carrera. Mantiene la ventaja y se lleva esta victoria tan importante que decíamos, rompe varios récords y que sigue sumando en la leyenda y en la historia. Escribe un capítulo más en la historia de la leyenda de Sir Lewis Hamilton. ¿Cómo le fue a Checo? A Checo le fue muy mal. La verdad es que desde la quali le va muy mal, se sale de la pista con el piso húmedo cuando había cambiado a neumático blando para hacer su vuelta rápida en la quali 1. Se sale y se queda estancado en la grava, se va a la última posición o a la penúltima, porque Gasly tenía 50 posiciones de penalización si no se va al último lugar. Y ya de por sí el objetivo de Sergio Pérez era minimizar el riesgo, tratar de meterse a los puntos de alguna forma. Salía desde el pit lane porque también aprovecharon para hacer algunos cambios en la unidad de potencia y fue un desastre. Bueno, empezaba bien Sergio Pérez, empezaba con el neumático duro a tener un ritmo interesante, tuvo un par de adelantamientos interesantes sobre Bottas, sobre un par de pilotos, estaba 15. Cuando llega este momento que comentábamos en el que Leclerc se mete a los pits por neumático intermedio con el piso todavía muy seco y Checo Pérez, el equipo de Checo Pérez Red Bull, toma la misma decisión, pero ojo el contraste, ¿no? Mientras que Lewis Hamilton toma la decisión final de decir no voy a entrar porque pese a que me están diciendo una cosa, lo que yo veo es otra. Sergio Pérez lo contrario, ¿no? Y Sergio Pérez ahí creo yo que debió haber mostrado, sí, que no es un novato, que no es un chicuelo ahí que hace caso de lo que le dicen siempre, ¿no? Que tiene también la autoridad como piloto de experiencia de decir, ok, gracias por la información y gracias por proponerme esta estrategia, pero yo lo que estoy viendo aquí es otra cosa. Sí dijo en el radio que estaba muy seco el circuito para los intermedios, pero al final entra y los calza y vimos a Sergio Pérez girando hasta 14 segundos más lento que la punta. Ya cuando vimos a Sergio Pérez lapeado por todo el mundo, que todo el mundo le sacaba la vuelta, híjole, ¿no? Ya estaba todo perdido y Checo sigue en esta racha negativa sin poder sumar y la presión se incrementa. ¿Qué dijo Sergio Pérez después de la carrera en Silverstone? Vamos a escuchar sus reacciones. Una carrera que básicamente se arruinó en esa primera parada. Sí, lo intentamos, ¿no? Intentamos tomar el riesgo. En ese momento empezaba a llover y teníamos la información de que venía más lluvia. Desafortunadamente no llegó en ningún momento y
y todo se complicó. Al final intentamos quedarnos fuera esperando la lluvia, pero cuando rodábamos en el neumático intermedio en esas condiciones lo destruí totalmente y luego cuando empezó a llover ya no tenía neumático, tuve que volver a entrar, todo fue complicado. Luego al final intentamos ir por la vuelta rápida y no tenía nada de agarre, nada de temperatura, entonces complicado, no podíamos poner temperatura, tuve que dejar pasar a todos los lapeados, todos los líderes y nada funcionó prácticamente. Desde esa primera parada que hicimos se nos arruinó todo un poco. Y bueno, todo esto configura el campeonato de pilotos y de constructores de forma interesante, lo decíamos previamente, porque Max Verstappen ahora sigue como líder con 255 unidades, pero lo sigue de cerca Lando Norris con 171 y Charles Leclerc con 150. Carlos Sainz con 146 puntos ocupa el cuarto lugar, Oscar Piastri con 124 en el quinto, supera a Sergio Pérez, que cae otra posición ahora al sexto lugar, de segundo a sexto con 118 puntos, y muy de cerca está George Russell con el séptimo lugar con 111 puntos, así que Sergio, pues ahí en el sexto lugar y todavía con posibilidad de caer más si no suma en las siguientes carreras. Y Lewis Hamilton con 110 puntos en el octavo lugar después de una fuerte suma de puntos este fin de semana, sumando ahí para el octavo lugar. Y ya después el top 10 lo completan Fernando Alonso con 45 y Lance Stroll con 23, que había salido del top 10, pero que ahí avienta para afuera a Yuki Tsunoda y se vuelve a meter entre los 10 mejores. Y en el caso de los constructores, Red Bull Racing se mantiene con 373 puntos en el liderato, pero ojo que Ferrari tiene 302 puntos y está detrás, muy cerca, 71 unidades de los de la bebida energética. McLaren por su parte con 295 puntos, también muy cerca en el tercer puesto, y Mercedes con 221 en el cuarto lugar. Y lo decíamos, esta pelea por los puntos en el campeonato de constructores está poniéndose cada vez mejor. Aston Martin con 68 en el quinto, Visa Cash con 31 en el sexto, Haas con 27 en el séptimo lugar. Interesante, decíamos, lo que hizo Nico Hülkenberg. Y ya después en el fondo Alpine con 9 puntos, Williams con 4 y Kick Sauber con 0. Mucho TikTok y lo que quieran, muy bonitos los TikToks que hacen Bottas y Yu Guan Yu, pero nada de puntos para los del equipo Sauber. Bueno, así las cosas en el campeonato de pilotos y de constructores de la Fórmula 1. Veremos qué sigue, porque el Gran Premio de Hungría es dentro de 2 semanas. Vamos a ver cómo se ponen las cosas en el Húngaro Ring. Bueno, jóvenes pilotos, ¿qué pasó en jóvenes pilotos? Tenemos información importante de jóvenes pilotos de México y de Latinoamérica. Noel León se lleva su segundo podio del año en la Fórmula 3, otra vez con un resultado muy interesante en la carrera sprint. Es el segundo podio del mexicano este año en la categoría en carreras sprint, y ahora lo hace en el templo del automovilismo y de la Fórmula 1. Pues bueno, el joven de 19 años, segundo en la sprint, había conseguido la pole, el piloto de Van Amersfoort había conseguido la pole para esta carrera corta, pero al final, bueno, es superado en las primeras vueltas y se lleva el segundo lugar y llega a 33 puntos. Luego de 7 carreras este año, se ubica en el 13º lugar del campeonato de pilotos de la Fórmula 3. Y destacar también que el podio lo completa otro joven latinoamericano, que es el peruano Matías Sagaceta de Jenser Motorsport. Así que tercera posición y la suma de sus primeros puntos en la temporada. Este joven peruano ahora marcha en el 19º lugar y es apenas la primera suma de puntos importantes, pero destacado también. Así que felicidades a Perú, que también este fin de semana en Silverstone tuvieron noticias que festejar. Y bueno, veremos cómo es el desarrollo de estos jóvenes pilotos, de este peruano Matías Sagaceta y de Noel León, que lo hemos dicho aquí en Escudería MX, es parte de la camada de pilotos jóvenes, pues, que están trazando un camino hacia la Fórmula 1. Así que interesante este resultado, bien por Noel León. Ya había sumado puntos también importantes en Imola, en Mónaco, ya había sumado otro podio en la carrera sprint allá en Imola, pero bueno,
Si bien los mejores resultados de Noel León están sucediendo en la carrera corta, no dejan de ser podios, no dejan de ser resultados muy positivos para generar confianza y llamar la atención, desde luego, de los equipos de ahí arriba. Así que felicidades a Noel León y a Sagaceta, que completaron el podio del sprint allá en Silverstone este fin de semana. Y por otra parte, vamos a mencionar también lo que hizo Pato O'Ward, porque Pato O'Ward consigue una victoria muy importante en Mid-Ohio, además porque es la carrera con la que la categoría estrenó, digamos, debutó, por así decirlo, su nuevo sistema híbrido. Y qué forma de estrenarlo, sino con una batalla muy intensa entre el mexicano y el español Alex Palau. Se lleva la victoria, muy importante para generar confianza para Pato O'Ward, desde luego, en esta temporada en la Indy. Una temporada crucial, una temporada importante. Ya lo habíamos visto en las 500 millas de Indianápolis, pues digamos, perder la primera posición en la última vuelta. Ya lo habíamos visto muy cerca de la gloria, y ahora sí, pues ya le tocaba a Pato O'Ward llevarse este triunfo después de una batalla muy intensa. Se lleva esta victoria, así que el piloto de reserva de McLaren, si las cosas andan muy bien en McLaren en Fórmula 1, pues acá el piloto de reserva que está en la Indy también levantando la mano y diciendo: yo también tengo resultados interesantes que llaman la atención. Así que felicidades a Pato O'Ward, también un piloto joven del cual hemos hablado mucho en Escudería MX y que hemos siempre demostrado nuestro apoyo y nuestra real, ¿cómo decirlo?, es expectativa, nuestra real esperanza, porque algún día Pato O'Ward se logre sumar a la lista de los 20 mejores pilotos del mundo en la Fórmula 1. Así las cosas con jóvenes pilotos. Bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo 15 de Escudería MX, el podcast. Pero antes les quiero recordar que vayan a las redes sociales de Escudería MX en Facebook, Escudería F1 MX en Instagram y Escudería F1 MX en TikTok. Y además que vayan a Spotify a escucharnos. Para quienes no nos quieren ver y solo nos quieren escuchar, ahí está también el podcast de Escudería MX en Spotify. Así que en donde quieran consumir nuestro contenido, son totalmente bienvenidos, y nuevamente les agradecemos de parte mía y del equipo de Escudería MX. Les agradecemos por cada like, por cada comentario, por cada interacción y por cada view de nuestros videos. De verdad es lo que nos motiva a seguir trabajando por más. Este fue Escudería MX capítulo 15. Yo soy Omar Ortega y aquí te digo, hasta la próxima.